a El Mundo por Montera, aunque para nosotros en estos momentos son las 3 de la tarde. El programa que hoy vamos a ver no se emite en directo como de costumbre, sino que se grabó el lunes 23 de octubre. En los días inmediatamente anteriores a esa fecha, la Universidad de Bilbao había organizado una serie de actividades culturales en torno a la figura del escritor alemán Junger, último representante vivo de lo que fue la gran literatura europea. Y entre las personas que acudieron a esa cita en la capital de Vizcaya, además del propio Junger, al que se le confirió el doctorado honoris causa por la citada universidad, figuraba el doctor Albert Hofmann, químico de profesión y naturalista por afición. Lo que se dice un mito de nuestro tiempo, un hombre de alcance, fama y talla universal. Por muchas cosas, pero sobre todo porque el doctor Hofmann sintetizó allá por los años 30 en los laboratorios Sandoz de Basilea la diatilamida del ácido lisérgico, descubrió lo que hoy conocemos con el nombre de LSD y provocó uno de los mayores fenómenos o cataclismos, según se mire, culturales y contraculturales de la historia universal. No podíamos desaprovechar la oportunidad de traer al Mundo por Montera a este nuevo Pitágoras, a este octavo sabio de Grecia, y de ahí que hayamos renunciado, otra solución no era posible a lo que en la jerga televisiva se llama el directo. Albert Hofmann tiene en estos momentos 84 verdes años entre pecho y espalda y, como van a comprobar enseguida, está hecho una rosa. Es suizo de habla alemana y en alemán. Vamos a entendernos con él gracias a los servicios de traducción simultánea, y fue Antonio Escotado, autor de esta historia de las drogas en 3 volúmenes recién aparecidos y tertuliano habitual en El Mundo por Montera, quien consiguió traer a Hofmann a este programa, de modo que es justo que sea también Escotado quien nos lo presente, aunque sea por poderes. Tengo aquí una larga e interesantísima entrevista con Hofmann, firmada por Escotado y publicada por la revista El Paseante, y esa entrevista empieza con lo que ahora, a guisa de presentación de nuestro principal invitado en el día de hoy, voy a leerles. En el otoño de 1977, una muchedumbre llenaba el aula magna de la Universidad de California en Santa Cruz y sus inmediaciones, con el rostro pegado a las ventanas o el oído atento a los altavoces que difundían las ponencias de distintas celebridades en un simposio internacional. Un hombre de mediana edad, aparentemente, sencillo traje gris y corbata, se abrió paso con dificultad hacia la mesa, donde distintos micrófonos florecían como ramas de un arbusto metálico. Cuando las ovaciones se serenaron, el llamado padre de la era psicodélica desplegó unas cuartillas y empezó diciendo: «Temo decepcionarles, quizá esperaban a un gurú. En vez de eso se les presenta un químico». Y, en efecto, el químico ha acabado sugiriendo, este químico, un concepto del mundo, la metáfora del transmisor-receptor, seguramente hablaremos de ella en el curso del programa, que pronto aparecerá en castellano bajo forma de libro. Hofmann nació en el cantón suizo de Aargau en 1906, en el seno de una familia humilde que quedó desamparada por la muerte prematura del padre. Pasó su adolescencia en el banco de taller de una fábrica como primogénito responsable de los suyos, pero le fascinaba la investigación científica y cursó simultáneamente estudios de química en Zúrich, que terminó en un tiempo récord y con premio extraordinario, culminando esa carrera con una tesis doctoral que hizo época al describir por primera vez la hasta entonces enigmática estructura de la quitina. Los años duros quedaban atrás y, siendo fiel a una vocación ya sentida desde niño, la de conocer los principios activos de las plantas, aceptó un puesto de investigador en el pequeño laboratorio que era Sandoz por entonces. Allí permaneció hasta su jubilación, con hallazgos que contribuyeron notablemente a hacer de esa empresa un gigante farmacológico mundial. Fruto de esos años fueron descubrimientos que Hofmann llama comerciales, tranquilizantes y analgésicos, alternados con otros que le permitirían desarrollar fármacos todavía insustituibles en obstetricia y neurología. Investigaba el misterioso hongo llamado cornezuelo o ergot cuando topó con la dietilamida del ácido lisérgico o LSD, un derivado semisintético que absorbió inadvertidamente. Iba en bicicleta después de haberlo absorbido inadvertidamente y le sucedieron cosas muy curiosas. Es un viaje en bicicleta célebre, quizá el más célebre de los viajes en bicicleta.
Decía, mejor dicho, Escotado, que este derivado semisintético fue descubierto por Hofmann y a partir de entonces no solo su vida, sino la de innumerables otros experimentó una profunda modificación. Jünger y Aldous Huxley, también la CIA y la psiquiatría institucional se apasionaron con el producto, unos creyendo que contribuía a ensanchar la cordura y otros que permitía desatar a voluntad la demencia. En cualquier caso, nadie discutió que esa sustancia y varias más de su especie, descubiertas por él durante los años 50, eran el hallazgo psicofarmacológico más importante del siglo. Doctor honoris causa en Harvard, Zúrich, Estocolmo y Berlín. A mediados de la década siguiente fue invitado por la Academia Sueca a pronunciar el ciclo de conferencias previas al otorgamiento de su galardón, que quedaría indefinidamente pospuesto cuando el conjunto de prometedores hallazgos se convirtió de la noche a la mañana en amenaza mortal para el orden establecido. Instado por el Pentágono a que colaborase en sus proyectos de armas químicas y por la inteligencia contracultural a hacer precisamente lo contrario, todo ello a partir de las mismas sustancias, comenzó para él, para Hofmann, una época de perplejidad solo apaciguada con la distancia crítica que otorga el paso del tiempo. Hasta aquí un poco larga, pero creo que era necesaria la presentación de Albert Hofmann. Aquí lo tenemos. Bienvenido, doctor Hofmann, a este programa. Gracias por ponerte el mundo por montera con nosotros. Aquí lo tenemos, decía, sentado en mi trono de moderador del programa. Se lo he cedido porque va a ser el epicentro de este programa y también y sobre todo por cortesía hacia un maestro que viene de fuera. Tenemos también a varios de nuestros contertulios habituales, que no fijos son, no vamos a presentarlos por enésima vez, el escritor y cabalista Mario Schatz, el biólogo y otras muchas cosas André Malví, el también escritor y taoísta Luis Racionero, el filósofo Fernando Savater y también escritor, como no, y el filósofo y también escritor, todos escribimos aquí, hasta los químicos, Antonio Escotado, que ya ha salido a relucir. Es el de hoy un programa un poco especial y vamos a salirnos del carril. ¿Será esto una tertulia? Sí, pero una tertulia enfocada, polarizada hacia el doctor Hofmann. Una tertulia a mitad de camino entre la charla y la entrevista con contraste de pareceres. Los contertulios del mundo por montera se convierten hoy en alguaciles alguacilados y en vez de dar opiniones, aunque también las darán, van a provocarlas. O sea, vamos a entrevistar conjuntamente a nuestro invitado, pero de modo tal que sus preguntas y las respuestas de Hofmann puedan dar pie a otras intervenciones de las personas presentes en el estudio. Yo creo que es Antonio Escotado la persona más indicada para disparar la primera salva de este interrogatorio, de este tercer grado indagador y amistoso. Pero antes debería de tomar la palabra el doctor Hofmann para decirnos en qué consiste el camino de Eleusis o el camino a Eleusis, título de este volumen escrito a la limón con el etnomicólogo Gordon Wasson y con el helenista Rack. Doctor Hofmann, ese camino a Eleusis, ese camino de Eleusis, ¿hacia dónde conduce? ¿Cómo se sigue? ¿Cuál es su meta? Me alegra mucho tener ocasión de poder hablar sobre LSD sirviéndome de Eleusis. A lo largo de milenios, Eleusis ha sido el centro espiritual más importante de la antigüedad griega. Los misterios de Eleusis tienen su origen en la diosa del grano, la diosa Demeter. Ella originó estos misterios como agradecimiento de haber vuelto a encontrar a su hija Perséfone. Perséfone había sido secuestrado por Hades, el dios del Tártaro. Y como muestra de agradecimiento, la diosa del grano regaló a la humanidad los cereales, así como los misterios de Eleusis. En estos misterios se enseñaron
una serie de reflexiones sobre la vida y la muerte del hombre. Se sirvieron del ejemplo del mismo grano del centeno. El grano del centeno que es plantado en la tierra muere allí para dar pie a nueva vida. Forman parte de estos misterios toda una serie de personajes conocidos en la antigüedad: Píndar, Cicerone, Platón. Todos estos personajes fueron allí en peregrinaje y les estaba prohibido decir lo que ellos habían visto. Era un secreto. Pero lo que sí les estaba permitido era contar cuál era la importancia que para ellos tenía el misterio de Eleusis. Y de forma unánime, todos manifestaron que allí les había sido permitido comprender los mismos inicios de nuestra vida y también habían logrado vislumbrar el final de la vida. Habían empezado a entender de dónde venían y a dónde iban. Se sabía que los adeptos que peregrinaban a Eleusis, después de largos preparativos, al final de su viaje recibieron una bebida sagrada. Esta bebida es la que les proporcionaba la iluminación. Y de siempre había sido un problema para los investigadores y para la ciencia el averiguar los ingredientes de esta bebida sagrada capaz de iluminar la mente humana. Se formularon las más diversas hipótesis y teorías y yo, conjuntamente con unos amigos, con el señor Mosen y el señor Röck, he formulado la hipótesis que tenía que haber una combinación del tipo de LSD que estaba contenida en esta bebida sagrada. Llegamos a esta conclusión por la razón siguiente. Cerca de Eleusis y en realidad en todo el ámbito mediterráneo crece entre la hierba salvaje un cornezuelo de centeno muy especial, y en este cornezuelo de centeno nosotros descubrimos sustancias y combinaciones muy cercanas al LSD. En realidad solo están caracterizados por una variante química muy poco importante. Y por consiguiente parece probable que los sacerdotes de Eleusis fuesen recogiendo este cornezuelo de centeno, lo tenían cerca, no tenían más que triturarlo, y es muy probable que sea esta la sustancia que se mezclaba en la bebida sagrada para convertirla en una bebida perfectamente psicolélica. So ist es also naheliegend, auch weil die Demeter war die Göttin des Korns. Por otra parte, hemos dicho que la diosa Demeter era la diosa del grano, y esta es una razón de más por la que el principio activo de Eleusis posiblemente proceda del grano. Hasta ahora, por parte del mundo de la ciencia, todavía no ha habido ninguna voz de oposición en contra de esta teoría. Parece ser, por consiguiente, que esta hipótesis es más que probable. Antonio, ecce homo, pero antes de formularle la primera pregunta, me gustaría tú, que fuiste el primero de todos nosotros que lo conoció y que además lo has visitado en su casa, en la cumbre de una montaña suiza, de una colina suiza que linda ya con Francia, que evocaras un poco cómo es Albert Hoffmann, cómo lo conociste, cómo vive. Bueno, yo leí el libro LSD, Mein Sorgenkind, que aquí se ha traducido por testimonio de su descubridor, pero que se debía traducir por mi problemática criatura, LSD, mi problemática criatura. Y bueno, él era un hombre mitológico para todos nosotros desde los años 60 o así, pero al leer el libro
saqué en clara conclusión que además de ser un químico era un humanista, era un poeta, era un visionario. Entonces le escribí. Tuvo la cortesía de contestarme. A mí me tocaron unos contratos de traducción por Viena y a la vuelta de un contrato conseguí una pequeña reunión en Basel, Basilea, y a partir de ahí hemos seguido viéndonos. Esto era unos 6 años aproximadamente. Y bueno, a los 3 años o así tuve el honor de hacer el viaje para llegar a su casa, porque su casa es el primer viaje del conocimiento de Alberto. Se pasa por muchos sitios, por cañadas profundas, por pastos maravillosos, con lustrosas vacas. Se ven esas casas todas de madera de Suiza. Y él arriba tiene una casa, pues, como de Frank Lloyd Wright, pero en un escenario, pues, de la Suiza de Guillermo Tell. Tiene una piscina dentro, pequeña piscina, donde él se baña. Es una delicia permanecer allí. Y bueno, ya que me toca el primero en el turno de preguntas, me gustaría recordar una parte, un capítulo del último libro del doctor Hoffman, de muy difícil traducción al castellano. Estamos luchando a ver qué traducción le ponemos al título, donde él dice que estos estados alterados de conciencia, o estos estados de conciencia alterada, según se quiera decir, pueden ser útiles no solo en el sentido habitual de hacer frente, como la psiquiatría, a traumas, sino de una forma, digamos, cotidiana. No podemos ir, dice el doctor Hoffman, por la vida haciendo nuestros negocios habituales en este extraordinario estado de ánimo. Sin embargo, a veces, entrar en ese extraordinario estado de ánimo puede ayudarnos a mirar con más ecuanimidad, con más serenidad, hasta lo más cotidiano, hasta la vida puramente práctica. ¿Cuáles son nuestros verdaderos intereses concretos? Al leer esto, yo pensé que quería saber un poquito más, un poco más, de que no podemos ir por la vida en este extraordinario estado de ánimo y, sin embargo, no podemos ir por la vida sin que alguna vez tengamos este extraordinario estado de ánimo. ¿Me comprende? Ja, sicher. Sí, naturalmente. Also ich glaube, bueno, yo creo que lo que se percibe bajo la influencia de LSD es lo que en otros términos, sobre todo en terminología religiosa, se ha calificado como iluminación. Se trata de una vivencia del mundo y también del propio yo que difiere de la conciencia cotidiana en el sentido de que la barrera entre el yo y el tú, entre el yo y el entorno, pues que esta barrera desaparece, poco más o menos. Este pensamiento dualista con el que funcionamos de forma habitual es superado y, por así decir, uno se adentra en la propia naturaleza, en la propia creación. Se tiene la sensación de comprender que la creación, o se tiene la sensación de comprenderse a uno mismo mucho mejor, se experimenta la creación no por más tiempo solo con la razón, sino con la emoción, con el corazón. Y esto es lo característico de los visionarios, es lo que ellos describen. Quizás no sea exactamente lo mismo, pero es una sensación muy parecida con un significado igualmente parecido. Sí. Fernando Savater, tu turno. Bueno, en primer lugar yo quisiera también, aunque sea un poco unirse al coro de las justificadas alabanzas que estamos oyendo, decir que para mí también es muy importante encontrarme aquí con el doctor Hoffman, al que considero, digamos, un creador
en el sentido de impulsor espiritual y de persona capaz de desarrollar la energía espiritual, con el mismo título que consideramos a los grandes poetas, a un Rimbaud, a un Hölderlin, que han hecho esa misma función de expandir la conciencia humana. En una ocasión, hay una anécdota que no sé si alguna vez la habré contado a los oyentes aquí mismo. Stendhal paseaba con un amigo por Roma, pasó por San Pedro, en el Vaticano, y Stendhal elogiaba enormemente la cúpula famosa de San Pedro, y entonces el amigo, de un modo muy positivista, muy pied à terre, dijo, bueno, pero eso en el fondo, ¿para qué sirve? Y Stendhal le contestó, eso sirve para conmover el corazón humano. Bueno, yo creo que el corazón o el espíritu humano es un poco como los crecepelos, ¿no? Que hay que agitarlo antes de usarlo, que hay que moverlo antes de usarlo. Y el arte es uno de esos estimulantes que sirven para agitar el corazón humano, y el doctor Hoffmann también, yo creo que le debemos uno de esos estimulantes para agitar y para utilizar el corazón humano, de los más importantes, de los más interesantes que nuestro siglo ha visto. Mi pregunta se centraría en torno a una persona para mí muy querida, que en mi adolescencia fue muy importante para mí como lector, que es Aldous Huxley. El doctor Hoffmann conoció bien a Huxley, incluso tuvo, fue la persona que le proporcionó y que le introdujo, digamos, en el tema de la apertura de las puertas de percepción, a lo cual Huxley dedicó tantas páginas importantes, y creo que finalmente incluso le asistió en el momento de su muerte, al final, como Huxley quería. Me gustaría que, si brevemente él pudiera contarnos algo de su relación con Huxley, yo se lo agradecería mucho. A mí me impresionó profundamente Huxley. 3 años antes de su muerte, en 1960, Huxley me llamó por teléfono al laboratorio pidiéndome una entrevista y un posterior almuerzo. A mí me alegró mucho esta invitación porque ya tenía conocimiento de sus obras, Las puertas de la percepción y Heaven and Hell. Y así, efectivamente, nos reunimos en Zúrich, y él me contó que estaba trabajando en su novela Island. Y en esta novela, me decía, se mencionaba una droga muy especial. En esta isla se describe cómo un contorno antiguo es impregnado por la tecnología moderna. Un científico llega a esta cultura antigua y esta, por así decir, entra en un matrimonio con la tecnología moderna. Y en esta cultura hay una droga que juega un papel fundamental, la Moksha-Medizin. Se trata de la llamada medicina de la iluminación. Y esta medicina, en esta cultura utópica, es una medicina que se administra en 3 ocasiones en la vida. La primera vez en el tránsito de la niñez a la pubertad, una segunda vez en la crisis de la mediana edad, y finalmente poco antes de la muerte, en esta gran transición. A continuación, cuando Huxley terminó su libro, me lo regaló y me lo dedicó. Escribió a Dr. Hoffmann, al descubridor original de la Moksha-Medizin. Y efectivamente, Huxley, aquello que describió en su novela, es lo que él ha vivido en su propia vida.
Cuando ya estaba en el lecho de muerte, no hay que olvidar que padeció un cáncer muy doloroso. Ya no era capaz de hablar. Pues en el lecho de muerte, como digo, escribió unas notas para que las leyera su mujer, indicando 0,1 miligramos de LSD y M. Su mujer sabía lo que significaba. Ella le preparó esta inyección y él murió en paz. Esta experiencia tenía algo conmovedora, porque con ella Huxley mostraba que lo que él había descrito en su obra como un literato, como filósofo, era algo que él estaba dispuesto a vivir en su propia vida. Luis Racionero, tú nos has traído precisamente este libro de Aldous Huxley, Moksha, sí, que habla de lo que nos acaba de hablar Albert Hofmann. Tu pregunta, Luis, por favor. Sí, claro, a mí me interesa enormemente el señor Hofmann porque hasta el LSD yo había creído que el conocimiento consistía, bueno, en leer libros, en hablar con personas ilustradas y por tanto ir acumulando información. Con el LSD yo me di cuenta que el conocimiento, aparte de ir llenando el cerebro, podía ser poner el cerebro en otro estado. Es decir, yo creo que a veces se evoluciona más si uno pasa de un computador a otro más grande o de un programa a otro que llenando el mismo computador de más y más información. Es ese salto cualitativo el que desde luego me interesó enormemente al probar el LSD. Es decir, el cerebro se convierte en otra cosa, funciona de otra manera, parece que tiene muchísimas más conexiones neuronales. Y yo le quería preguntar si él pudiera explicar de una manera accesible al público en general, pues qué pasa químicamente o neurofisiológicamente en el cerebro cuando uno toma sustancias de este tipo. ¿Cuál es el mecanismo que hace que el cerebro se transforme en otra cosa, llegue a otro estado de funcionamiento? El LSD y también todas las sustancias afines, sustancias, por ejemplo, procedentes de las drogas mexicanas, mescalina, psilocibina, por ejemplo. Estas sustancias tienen una estructura química que está muy relacionada con los llamados neurotransmisores, hormonas cerebrales muy normales y que juegan un papel muy importante en la estructura química de nuestra propia psique. Se puede explicar el proceso de la manera siguiente. El LSD y los otros productos psicodélicos ejercen una función estimulante para la función cerebral. Actúan en las más diversas direcciones. La vivencia emocional es una de las vivencias que se estimula. Se estimulan también las percepciones, los colores se vuelven más intensos, la audición también se ve estimulado, prácticamente toda la percepción sensorial aumenta, se intensifica, y la experimentación de todas estas impresiones procedentes del entorno, a su vez se potencian una vez más. Todo ello lleva a una percepción completamente diferente a la percepción cotidiana. Como ya he dicho, se tiene la sensación de entrar en un nivel de realidad que hasta ahora solo se podía percibir desde el exterior. Ahora se vivencia desde el interior. Pero para contestar a la pregunta, la explicación de por qué se producen estos efectos a través de estas sustancias, pues se explica por su afinidad con las sustancias y hormonas cerebrales, con sustancias que están presentes en el cerebro. De no existir esta afinidad, sería muy difícil comprender por qué afectan hasta este punto la estructura química de nuestra psique. Sí, bueno, Huxley decía que era como si se levantaran unos filtros
Es decir, cuando estos radicales que se parecen a la serotonina y a la acetilcolina se ponen en las sinapsis neuronales, parece que haya como un levantamiento de filtros, ¿no? Que normalmente la percepción normal está mucho más sometida, mucho más rutinarizada, espesa, como si hubiera, pues eso, realmente unas pantallas, unos filtros que fueran los que nos mantienen en este estado, y que al entrar estas sustancias, estos filtros se levantan. ¿Esto químicamente cómo sucede? Bueno, creo que no se puede explicar desde un punto de vista químico. Aquí estamos más bien ante una metáfora. Además, Huxley utilizó otra metáfora. Él dijo, normalmente nuestras sensaciones y nuestro entorno tiene que ser filtrado. Si nosotros pudiéramos vivenciar todo lo que nos llega, no podíamos procesarlo. Necesitamos una válvula. Se trata de una válvula muy estrecha en nuestra conciencia cotidiana, y esta válvula es la que se abre a través de estas sustancias. Somos capaces de recibir mucho más de lo que nos llega. Esta es la metáfora que él utiliza, y es también el mismo sentido en realidad que la metáfora del filtro, pero a mí me gusta más la de la válvula. Mario Schatz, y os recuerdo a todos que nos hemos comido ya más de la mitad del programa. O sea que tengo unos 5 minutos. Segundos. Me gustaría, de ser posible, doctor Hoffman, volver al tema de Eleusis en relación al tema de lo sagrado y lo profano, porque me parece que no es de ninguna manera casual que lo sagrado de la experiencia eleusina esté ligado a la agricultura y al grano. Yo he descubierto hace poquísimo tiempo que los misterios mayores, por ejemplo, se celebraban en septiembre. Septiembre está bajo la constelación de Virgo, y Virgo tiene como imagen tradicional a una mujer que sostiene una espiga. Por lo tanto, la espiga en aquel momento de los misterios mayores estaba arriba y estaba abajo. Y usted nos habló de Demeter y del don de la agricultura. Si aquella era una experiencia sagrada, y hipotéticamente está ligada al cornezuelo del centeno, y estamos en un momento en que se plantea el problema de la legalización o no legalización de las drogas, de otras, e inclusive de esta misma droga, me preocupa saber por qué en ese siglo clásico, supongo que fue la época de Pericles, se planteó el problema de censurar a un grupo privado de personas que había, no sé si usted recuerda en el libro, celebrado el mayor de los misterios privadamente, como si aquello maravilloso que veían los peregrinos a Eleusis solo pudiera ser sagrado en la medida que fuera colectivo, ritual, trascendente y no individual y en cierto modo profano. Es que la experiencia capital que provocan las drogas tiene que estar ligada a lo sagrado. ¿Es necesario? En primer lugar, quisiera decir, bueno, usted ha hablado de la prohibición de las drogas o de su posible legalización. Hay que diferenciar entre diferentes tipos de drogas. Hay drogas que son sumamente peligrosas. Hay drogas que producen la adicción, la heroína, las anfetaminas, los opiáceos. Son drogas que justamente por provocar la adicción y la utilización crónica producen un deterioro físico y psíquico. En cambio, la LSD y los otros productos psicodélicos no provocan adicción y son poco tóxicos. No hay que clasificarlos realmente como drogas. Aldous Huxley ha dicho que estas sustancias nunca deben denominarlas como drogas para no incluirlas en este conjunto de sustancias problemáticas. Con ello no quiero decir que estas drogas carezcan de peligro. Esta es la razón por la que en Eleusis se presentan en un marco restringido. Esta es la razón por la que los indios, por ejemplo, que siguen utilizando estas drogas en la actualidad, lo hacen a modo de plantas sagradas solo destinadas al culto religioso. Porque cuando no se está preparado
para lo que a uno le sucede bajo la influencia de estas sustancias, pues uno no es capaz de superar esta experiencia desde un punto de vista psicológico. Para el no iniciado, la vivencia que se produce es tan abrumadora, esta experiencia que consiste en separarse del mundo habitual para adentrarse en un mundo mucho más complejo, mucho más profundo para una persona no preparada. La consecuencia puede ser un profundo shock psíquico, un derrumbamiento traumático. Este es el peligro de estas sustancias. Tienen que utilizarse en un marco ceremonioso que nos falta normalmente. ¿Y cuáles son las consecuencias de esta situación? Se ha visto muy claramente en América. En los años 60, por ejemplo, se produjo casi una nueva era, al menos era lo que se creía en aquella época, en la época de los hippies. Pero se ha mostrado que se había obrado sin cautela. Estas sustancias se habían ofrecido como bienes de consumo para un consumo masivo, sin tener en cuenta la necesaria cautela, el necesario cuidado que ya se conocía en la antigüedad y una cautela que también respetan los indios. En aquella época, en los años 60, se vendía LSD por la calle sin respeto alguno, y esta fue la razón por la que se produjo la catástrofe. La revolución psicodélica terminó en el sentido de que estas sustancias que antes en los Estados Unidos eran productos libres, de venta libre para su utilización en medicina y también para el consumo privado, a raíz de estos acontecimientos de los años 60 se pasaron a prohibir, adquirieron una fama todavía más negativa que los opiáceos. Sin embargo, los médicos que tienen estas sustancias en su posesión hasta hoy no pueden utilizarlos, a diferencia de los opiáceos que sí pueden utilizar. Y quizás aquí habría que intentar provocar un cambio. Deberían ser productos accesibles para la psiquiatría y la investigación médica. Por así decir, hoy en día los psiquiatras se han convertido en los gurús y los sumos sacerdotes de nuestra sociedad. Y si tomamos el ejemplo de los indios, estas sustancias están en manos del curandero, del sacerdote de la tribu. Es el único que debe utilizarlos porque es el que sabe y sabe cómo administrarlas. Bien, en nuestra sociedad, para seguir con el paralelismo, el sumo sacerdote sería el psiquiatra, y por esto en una primera fase me parece conveniente que estas sustancias se separaran entre las otras drogas que provocan adicción y se deberían devolver a los psiquiatras. Me parece que debería ser un primer paso. André. Doctor Hoffman, aquí se han levantado muchas liebres. Yo tengo unas cuantas interrogantes muy diferentes de los que tenía al empezar esta rueda de tertulia. La primera de todas tiene que ver con el concepto de iluminación. Aquí se parece confundir la luz que viene de dentro con la que viene de fuera. El más extraño de este tema es que tenemos una glándula que se llama la epífisis, que fabrica una sustancia, la 5-hidroxitriptamina, la serotonina, de la cual acaba de mencionar Racionero, que tiene una estructura muy parecida al LSD. Tiene en común con el LSD, con la psilocibina y con un montón de psicotropos una parte de su estructura molecular, que es el anillo indol. Pero de manera extraña, el exceso de serotonina en el cuerpo humano viene totalmente contrarrestado por la toma del LSD. Primero. Segundo, se ha llegado a bautizar a la serotonina o la 5-hidroxitriptamina como la hormona del estrés, o esta angustia de imposibilidad que nace del enfrentamiento con el mundo que nos rodea. El LSD en este momento permite de ya no estar angustiado y a lo mejor solo ser presente, que es la primera cosa importante de lo que quiero preguntar. La segunda es que detrás de todas las preguntas que has sido hechas y de todas las que se podrían hacer, hay la pregunta fundamental. ¿Existe una sustancia que sería la puerta de la muerte? ¿Sería posible de entender antes de morirse lo que esto implica? Puede ser de que todas esas iniciaciones antiguas que implican, cada una de ellas y todas a la vez, el paso por la pequeña muerte,
algo que ver con la movilización de unas sustancias que el cuerpo humano es capaz de producir. Sería posible de que todas las síntesis que se puedan hacer sean solo símiles, reproducciones o intento de parecido con algo que podemos nosotros hacer. Porque diablos, hay santos que llegan al éxtasis por sí solos, en la soledad, en el hambre, en la oscuridad, en la pobreza, y que de repente haya que ganar 50.000 pelas para comprarse una dosis porque está prohibida. Y de otra parte hay algo más que me molesta bastante. Es que se está planteando como si hubiera conciencia de primera y conciencia de segunda. Lo siento, estamos viviendo en un universo que es tal como es. Y de momento el único problema que tenemos es tener que aguantarnos con la limitación sensorial en la cual vivimos. Pero el hecho de que no veamos los rayos infrarrojos, los rayos X o toda la gama de la radiación electromagnética no impide de que exista. En realidad es la pelea de un ciego frente a los cuadros de Goya. Y a mí me encantaría saber si acaso no habría que diferenciar las sustancias que permiten ser más lo que somos y ayudar a que el universo en el cual estamos sea más lo que es, y sustancias que lo alteran. Yo diferenciaría muy fuertemente las drogas de las sustancias psicotrópicas, porque la droga entrega un universo alterado, falso, mentiroso, totalmente diferente de sí mismo. Y las sustancias como las que usted ha pasado a la historia en 1943 son las que abren hacia nosotros mismos y a través de nosotros hacia todo el resto, el mundo, la gente, la vida y probablemente la muerte, porque los trabajos del doctor Larcher sobre estimulinas biogenes que implican alteración de núcleo indol para que puedan aparecer me parecen muy interesantes. ¿Qué le parece? ¿Existe una droga de la muerte? ¿Puede ser que la éxtasis, puede ser que la luz pueda salir de alguien? Es cierto de que Teresa de Ávila tuvo el corazón atravesado por una luz tan fuerte que llegó físicamente a dejar una herida. Bueno, en cuanto a la última pregunta de la Santa Teresa de Ávila, se trata de una pregunta a la que no puedo contestar, pero todas estas preguntas me llevan una vez más a Eleusis. En Eleusis se transmitió un conocimiento sobre la vida y la muerte. Y este conocimiento, de hecho, es el conocimiento que buscamos en nuestra vida. Cualquier ser humano reflexiona sobre su origen y sobre la meta a la que se dirige. Y hay diferentes métodos para llegar a una contestación, diferentes métodos para lograr unos conocimientos más profundos, métodos como la meditación, los diferentes ejercicios del yoga, el aislamiento al que se han sometido muchos de los llamados santos. Y también existe la vía por las sustancias psicodélicas, pero no es más que un camino para ayudarnos en esta búsqueda. Y de hecho, muy a menudo las vivencias bajo la influencia de LSD y otras sustancias psicotrópicas se describen como una muerte y un resucitar. Hay una fase en la que se experimentan unas vivencias muy sombrías, fases que podrían describirse como una sensación de muerte, pero al final de esta vivencia vuelve la luz y es justamente lo que muestra Eleusis, a saber, el abandonar el mundo habitual. Pues este abandono, esta separación del mundo cotidiano, pues puede equipararse a una sensación de muerte. Se abandona lo que uno conoce como el mundo, este mundo cambia y durante un momento se tiene la sensación de estar perdido, pero a continuación uno entra en un nuevo nivel de conciencia con la sensación de haber integrado la conciencia cotidiana dentro de esta nueva conciencia. Se experimenta una nueva dimensión y una nueva conciencia de la realidad. Mira, la mejor manera de morir
es la de dejar de vivir, evidentemente. Sin embargo, el hecho de poder experimentar, mientras el cuerpo vive, la muerte, como el acabar una cierta trayectoria, pero solo implicando la mente, la capacidad que tenemos de ser consciente de nosotros mismos y de lo que nos rodea. Yo y el gran otro, este universo con el cual estoy dialogando siempre, pasa evidentemente por prótesis. Yo creo que las drogas son prótesis y que hay prótesis que obligan a caminar torcido y otras que ayudan a caminar recto. El fundamento de mi pregunta era de saber si el LSD, el dietilamido de ácido metildelisérgico, ayudaba a caminar recto o solo nos enseñaba uno de los varios caminos que permiten rodear la existencia recíproca de este gran otro y de cada uno de nosotros. Para mí, la vivencia del LSD ha sido un abrir de mis propios ojos. Yo he tenido de repente mayor conciencia de que la creación puede vivenciarse de un modo mucho más grande, mucho más hermoso de cómo la solemos percibir. Es un estado de estimulación y de un verdadero éxtasis, pero hay que volver. No se puede permanecer en este estado extático, estimulado. No podemos vivir nuestra vida normal en este estado. Para hablar en palabras de Huxley, tenemos que volver a cerrar las válvulas, tenemos que volver a afrontar nuestros problemas cotidianos. Pero es importante saber que detrás de la barrera de nuestra vida cotidiana se oculta un mundo mucho más amplio, mucho más profundo y divino. Una pregunta sin respuesta necesaria. Muy breve, ¿Quién Andrea. murió cuando usted nació y quién nacerá cuando usted muera? No se contesta esto y dejo la palabra. Y tampoco podría contestar. Ni hace falta. Bueno, yo, en vista de que el programa se nos está yendo, renuncio a mis preguntas y le paso la palabra a Fernando Savater, que creo que tenía que formular alguna. Sí, un minuto. No, yo simplemente quisiera decir algo en torno a la distinción entre, digamos, drogas de primera o de segunda o de tercera. Yo creo que las hay, es decir, creo que hay posibilidad de trazar jerarquías y gustos muy diferentes entre las drogas. Yo ya no diría como en los vinos, yo diría, por ejemplo, como en los libros. Es decir, a mí me gustaría que la gente estuviera educada en la lectura de una determinada serie de obras que me parecen liberadoras y enriquecedoras, y no en otras obras que me parecen empobrecedoras o embrutecedoras. Pero en cualquier caso, lo que no soy es partidario de la prohibición, digamos, de las obras literarias. A mí me gustaría que la gente fuera partidaria de la lectura, digamos, entre comillas, de las obras, por ejemplo, del doctor Hoffman, en vez de la lectura de otras obras, algunas de ellas perfectamente autorizadas y vendidas en las farmacias, muy embrutecedoras y muy tristes para el ser humano. Yo lo que quisiera decir es, hoy, frente a la libertad ante esta oferta, hay dos propuestas. Una, la de la culpabilización, es decir, la culpabilización como respuesta ante la libertad, la satanización, el convertir las drogas en culpa, y otra, la responsabilidad. Yo pienso que hay el uso, el contacto con determinadas formas de conciencia diferentes, como pueden lograrse por ciertas drogas, como el LSD, pueden aumentar la responsabilidad, es decir, el autocontrol y el dominio de la propia libertad, que a mí me parece más importante en nuestra época que nunca. ¿Hasta qué punto, quisiera decirle al doctor Hoffman, él ve que hay una relación entre desarrollo de la responsabilidad y utilización de determinadas sustancias frente a la culpabilidad con que se las carga normalmente? Ich glaube, es ist sehr wichtig, dass man sich bewusst ist, que dass uno das comprenda perfectamente ein Abenteuer ist. Que
La utilización de las drogas es una aventura, porque la entrada en otros niveles de conciencia, ya sea a través de la meditación o productos psicodélicos como el LSD, siempre implica un atrevimiento. Pero creo que deberíamos dejarlo a la libre responsabilidad del individuo. Él debe ser quien decide cuál es la vía que quiere utilizar para lograr una mayor comprensión de los grandes misterios de nuestra existencia. Tiene que ser él quien decide si prefiere servirse de las enseñanzas religiosas, de la fe, para acercarse a este misterio, o si prefiere utilizar métodos de la meditación, métodos de aislamiento, o si prefiere consumir sustancias psicodélicas, pero en realidad no es tanto el LSD el que puede aportar la iluminación a un individuo. Hace falta una preparación, hace falta una expectación y una madurez y una responsabilidad muy grande. Sin estos requisitos, el LSD no es más que una sustancia que tiene relación con nuestro organismo. Nosotros, como organismos bioquímicos, tenemos una afinidad con el mundo vegetal, tenemos vitaminas procedentes del mundo vegetal y hay sustancias que influyen en nuestra conciencia. Vivimos el mismo ciclo vital que las plantas y el LSD, al igual que todas las sustancias psicodélicas, tienen su origen en el mundo vegetal. Nosotros lo debemos todo a la planta, le debemos nuestro alimento, nuestro propio proceso vital y su energía, y en realidad podríamos calificar a estas sustancias de psicovitaminas, capaces de ayudarnos a ir más allá de nuestra maduración física, que nos ayudan a un crecimiento psíquico y espiritual. Y respecto de Ernst Jünger, hemos hablado bastante de Aldous Huxley. Sin embargo, tu experiencia personal es mucho más con Ernst Jünger. ¿Hay alguna diferencia de matiz entre la descripción del estado psicodélico o psiquedélico en Huxley y la experiencia de estos mismos productos en Jünger? Claro, uno alemán y otro americano. Inglés. Es que es un corte brutal. Bueno, efectivamente, se puede decir que hay una diferencia. En su obra Las puertas de la percepción, Huxley escribe que estas sustancias psicodélicas deben sustituir el alcohol y la nicotina en nuestra sociedad, es decir, las propaga como bienes de consumo masivo. Jünger, sin embargo, es mucho más cauteloso. Él adopta un discurso como en Eleusis. Se trata para él de drogas sagradas. Él piensa que primero debe ser una élite la que hace uso de estas sustancias. No pueden ser sustancias de consumo masivo. Requieren la preparación, como hemos dicho, requieren un sentido de responsabilidad. Y Jünger afirma, es suficiente si se preparan determinadas vías y a partir de ellas puede tener lugar una cierta propagación de su uso, pero nunca pueden ser utilizados de forma masiva, indiscriminada. No son productos sedantes o estimulantes como el alcohol, la nicotina o las drogas propiamente dichas, la cocaína por una parte con sus efectos estimulantes o los opiáceos con su efecto sedante.
Nosotros lo estamos viendo. Estas sustancias sí que han adquirido un carácter de producto masivo, pero las sustancias de las que estamos hablando aquí, los productos psicodélicos, ya sabemos desde la antigüedad de las antiguas culturas, son productos que solo deben ser manejados por pocas personas. Cualquiera, al sentir realmente la vocación de una experiencia más profunda, debería tener la posibilidad de acceder a ella. Pero hoy es muy difícil encontrar la manera de llevar a la práctica esta enseñanza. Nos falta Eleusis, no tenemos estos misterios. Lo único de lo que disponemos hoy en día, en lugar de sacerdotes al estilo de la antigüedad, son los psiquiatras. Es posible que bajo la guía de un psiquiatra alguien intente encontrar una experiencia de ese tipo. Doctor Hoffman, muchos de los psiquiatras, precisamente occidentales, después de la relativa permisividad de los años 60, cerraron filas, no sé si con mucho conocimiento de causa, contra el LSD y sustancias parecidas, y nos avisaron sobre el riesgo de destrucción de neuronas, de destrucción de cromosomas y, en fin, otros componentes genéticos, e incluso no ya en Occidente, sino en el propio Oriente, en el mundo de las sectas, de los gurúes, de los iniciados, de las religiones mistéricas, etc., se empezó a decir que la utilización de estas sustancias dañaba de forma irremediable lo que en el hinduismo se llama los chakras, esa especie de puntos neurálgicos, puntos vitales, puntos energéticos del organismo a través de los cuales se produce la reunión del microcosmos con el macrocosmos. ¿Qué hay de verdad y qué hay de leyenda interesada en este ponernos sobre aviso a propósito de estos peligros? Bueno, estas publicaciones indicando de que LSD trastorna la masa del globo terráqueo y por ello influye negativamente en los cromosomas, pues es una afirmación errónea, como se ha mostrado científicamente. No se han podido demostrar secuelas físicas. Como ya he dicho, el peligro radica de que la vivencia psicológicamente profunda de una realidad distinta sea una experiencia que por una psique determinada no sea superada. No ha habido ningún tipo de peligro físico. Se han tomado centenares de dosis de LSD por un mismo individuo sin que se haya producido ningún daño físico. Cuando se toma solo 3 veces la cantidad de heroína de la que es necesario para obtener su efecto habitual, pues el individuo muere. Si bebo 10 veces más alcohol del que me hace falta para producir el efecto deseado, también muero. Sin embargo, de LSD se ha llegado a tomar 100 veces la cantidad necesaria sin que se produzca ningún daño físico. Lo que sí ha ocurrido es que se han producido muertes como consecuencia del estado profundo de confusión de la conciencia que se produce en un individuo no preparado. Una vez más, LSD forma parte de las llamadas drogas sagradas, sagradas en el sentido de que hacen falta los preparativos necesarios, hace falta un respeto. Y vuelvo una vez más a Eleusis. Estas drogas se tienen que administrar tal como se administraron en Eleusis. Me parece que incluso puede ser un verdadero ejemplo de cómo manejar estas sustancias en nuestro tiempo. Doctor, perdona, una cosa brevísima. ¿Tú, a tu divina edad, sigues experimentando con estas sustancias en tu cuerpo y en tu alma? No. Todo lo que LSD me ha podido dar, ya me lo ha dado y ahora intento vivir de acuerdo con estas vivencias. LSD me ha abierto los ojos, he sido capaz de comprender y ahora intento mantener mis ojos abiertos sin LSD, mantener la conciencia abierta sin LSD, seguir comprendiendo el milagro de la vida, del milagro y misterio del ser y del devenir. Al igual que los taoístas decían de que el ideal de la actividad era el wei wu wei, el hacer sin actuar.
puede ser de que la conciencia tenga que actuar sin ejercerse hacia afuera, puede ser de que el único mundo en el cual tengamos acceso realmente sea un mundo interno y que este mundo interno cuanto más simil al que nos rodea, mejor. Puede ser de que el LSD sea uno de los caminos y creo que los 7 que estamos aquí somos todos drogados, porque hoy hemos tomado derivados de purinas, que sea café, que sea té o que sea chocolate. Ahora, chocolate quiere decir cacao, que broma. Pero no, seamos claros. Yo creo que hay un problema que no se ha definido.